Saludos con ustedes el Padre Cristóbal Araujo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y hará que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es lunes 14 del mes de octubre. Felicito a todas las familias que ayer domingo asistieron a la Eucaristía, a la escucha de la palabra, a la comunión, a encontrarse con Dios en la oración. Recordemos, queridos hermanos, que el Señor nos invita a orar, especialmente en familia. Y recuerden que la familia es el núcleo, la célula primaria de la sociedad. Es el motor de la economía y de la misma iglesia. Por su importancia, es necesario favorecer un apostolado que la cuide y que valore como lo es. Hoy día la familia, queridos hermanos que me escuchan, atraviesan por muchas crisis y una de las principales es la escucha entre cada uno de sus integrantes. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque en la familia hace falta la oración. Y fíjense que la oración es algo extraño para muchas familias e inclusive para muchos jóvenes que creen que es una forma de hacer el ridículo. Asimismo, piensan que cuando uno invita a las familias a hacer el rosario, es algo visto como inapropiado. Es algo que no es agradable cuando se invita a hacer el Santo Rosario, especialmente a los hijos. Pero no obstante, no podemos olvidar que orar nos abre a Dios. Es algo que en vez de empobrecernos, nos enriquece. Dios se manifiesta en nuestra vida. Y cuando en una familia se unen en oración, la familia permanece unida. Cuando la familia ora unida, no falta el pan material y mucho menos va a faltar el espiritual. Cuando la familia ora, no existe la infidelidad, no existen las malas palabras, porque Dios está en la boca, especialmente en el corazón de cada miembro de la familia. Dios, que es nuestro Padre, nuestro Creador, no nos pide nada extraordinario y no nos da a nosotros realmente lo que no necesitamos. Dios siempre nos da todo lo que nosotros necesitamos. Pero fíjense que nos alejamos como familia, nos dividimos. Y recuerden lo que decía la palabra días atrás: un reino dividido no permanece. Una familia dividida no permanece. El esposo vive angustiado, estresado, preocupado. La esposa vive igual, angustiada, estresada, preocupada. Pero fíjense que muchas familias ya ni siquiera saben cuál es el Dios en que fueron bautizados, ni ellos ni sus hijos. Muchas familias desconocen su compromiso como cristianos, porque la espiritualidad
se ha perdido, la fe se ha escondido porque allí la tienen. Pero lo material ha hecho que olviden lo espiritual. Y nosotros en familia tenemos que conocer a Dios, especialmente como nuestro Padre. Porque Dios, que envía a su único Hijo, como lo dice Juan 3:16, es el que ilumina la vida de toda familia. Dios vio que el pueblo estaba sufriendo, Dios vio el clamor y envía a su único Hijo, Jesucristo. Pues Dios nos envía señales, signos prodigiosos para que nosotros veamos, comprendamos el signo que el Señor quiere con cada uno, pero nos hacemos sordos a la voz de Dios. Y fíjense, queridos hermanos, que hoy, en esta lectura que hemos escuchado de San Lucas 11, en su versículo 29 al 32, el mismo Jesús dice: esta generación es una generación perversa. Fíjense, esta generación es una generación perversa. El mismo Jesús hablaba a los de su tiempo. ¿Por qué es una generación perversa? Porque veían que Jesús les curaba enfermos, les sanaba leproso, le hacía milagros, les daba de comer y todavía seguían pidiendo signos para poder creer que Jesús era el verdadero enviado, el profeta, la revelación, el culme de las revelaciones. Y sin embargo el Señor dice: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Fíjense que el pueblo de Nínive, donde fue enviado Jonás a predicar, a anunciar, donde cumplía el sacrificio de vestirse de sayal, de raparse la cabeza, de andar por todo el pueblo predicando y anunciando, y todavía no creían. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Pero no reconocemos la presencia de Jesús. Muchas familias, muchas personas no reconocen la persona de Cristo. Fíjense que han pasado más de 2000 años y todavía hay personas que no conocen a Cristo, personas que se declaran ateas, personas que no van a la Eucaristía, personas que no se confiesan, personas que no buscan a Dios, personas que van donde los brujos, personas que no salen de una lectura de carta, personas que no salen de una lectura de mano, personas que viven sumergidas en el alcohol, en la drogadicción, personas que viven sumergidas en la infidelidad. Pues fíjense que así como el mismo Señor llama a la gente de su generación perversa, pues hoy en pleno siglo XXI también estamos viviendo en una generación perversa. No podemos decir que toda, pero en su gran parte. Esos países desarrollados, esos países donde la tecnología es la que reina, se está olvidando de Dios. Es más, se está olvidando de la mano del hombre, donde todo es la máquina, todo es un robot. Usted llega a una tienda, por ejemplo, en Estados Unidos, y allá ni hay personas, seres humanos que atiendan. Ya todo es computarizado, ya todo es digitalizado. La mano del hombre está desapareciendo. Es decir, la máquina asume lo que la persona realiza. Y por eso en muchos países desarrollados pretenden colocar dioses falsos, quitando al Dios verdadero, al Dios que nos ha dado la vida, al Dios que nos ha creado. Y eso está mal, porque por supuesto que hace falta la tecnología, la ciencia, pero no podemos nosotros quitar a Dios y colocar una imagen de un hombre de aquí de la tierra. Acá en Venezuela, en este país donde se vive la corrupción, se vive la crisis, donde se vive la pobreza, fíjense ustedes cómo se trata de colocar a un ser isque soberano cuando el soberano es Dios, cuando
Cristo es nuestro eterno, nuestro sumo y eterno soberano. Pero muchas personas pretenden colocar a un hombre por encima de Dios, pues eso es un error. Por eso fíjense, queridos hermanos, cómo el Señor a los de su tiempo dicen que es una generación perversa. Nosotros, queridos hermanos, tengamos presente que eso tenemos que cuidarnos. Ojalá que nosotros no nos hundamos en el abismo, en el inframundo, porque nos puede pasar como el rico y Lázaro. Padre Abraham envía a Lázaro para que moje su punta, la yema de sus dedos. No, usted allá recibió bienes, Lázaro en cambio recibió males. Acá Lázaro ahora recibe prácticamente el paraíso, la vida eterna, y usted va al lugar del tormento, al lugar del tormento. Entonces, queridos hermanos, aunque sea, esforcémonos por llegar al purgatorio para luego pasar a la vida eterna. Que nuestras acciones, que nuestras actitudes como cristianos no sean las actitudes de los que vivieron en la época de Jesús, sino que realmente reconozcamos a Cristo como nuestro Maestro, como nuestra guía. Que nosotros podamos realmente reconocer a Jesús, que nosotros realmente podamos confiar en la presencia de Dios. Porque fíjense como dice el Evangelio, los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Fíjense, se convirtieron con la proclamación de Jonás, y los de la generación de Jesús no se convirtieron. Esas personas lo condenaron. ¿A quién queréis que suelta? ¿A Jesús o a Barrabás? Y gritaron fe a Jesús. Y fíjense como dice el Señor, los hombres de Nínive se alzarán y en el juicio contra esta generación y harán que los condenen. Cuidado, querido hermano, que esta palabra no caiga para nosotros y por ser materialista, por tener el Dios del dinero, nos condenemos. Porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Ojalá que esta palabra, ellos se convirtieron con la proclamación del hermano que me predicó. Ellos se convirtieron con la proclamación del sacerdote que me dio un consejo. Ellos se convirtieron con la catequesis que me dio el catequista por 2 años, por 3 años. Ellos se convirtieron, yo me convertí. Yo estaba en la iglesia equivocada. Yo era pentecostal, yo era testigo de Jehová, yo era Jesús solo, yo era de Jesús acompañado, yo era de los hermanos de María, yo era de los hermanos, no. Esas iglesias protestantes, esas iglesias evangélicas, nada. Que podamos nosotros decir porque ellos se convirtieron o porque yo me convertí por la proclamación de fulano y fulano, porque me convertí, porque sentí que el Señor Cristo me llamó. Por supuesto, por medio de una persona, de un instrumento. Recuerden que nosotros seguimos es a Cristo, no al ministro. Seguimos es a Jesús, al que se entregó en la cruz por nuestra salvación. Y allí, esto es un tema largo y pronto lo voy a sacar, lo voy a dictar, lo voy a dar. El tema del seguimiento de los laicos a los sacerdotes y el seguimiento a Cristo. Porque tenemos laicos que caen en el gran error de ser seguidores de cura, de sacerdotes, de presbíteros, y si el sacerdote comete un pequeño error, entonces de una vez se va de la iglesia, se aparta de la iglesia y dicen que los sacerdotes son pecadores, que los sacerdotes son lo peor. Por supuesto, no olvidemos que todos somos pecadores, pero estamos encaminados a una vida de santidad, de santidad. Por eso yo te digo, sé seguidor, sé seguidora, no de los sacerdotes, sé un discípulo de Cristo, que eso nunca se te olvide. Que nunca pase por tu mente colocar por encima de Cristo, ideologizar a una persona, a un político, por encima de Cristo. Cristo tiene que estar por encima de todo. Queridos hermanos, hoy es lunes. Seguimos orando por todos los enfermos. Seguimos orando por todas esas personas que nos piden que oremos por ellos. Esas personas que necesitan del amor, de la misericordia de Dios. Y te recuerdo que desde ya comenzamos a orar por esta visita que vamos a tener en el Hospital Luis Racetti de Barinas. Vamos preparándonos para en oración
en contemplación, para que sea el mismo Señor que vaya por delante de nosotros, para que podamos realizar esta obra misericordiosa, esta obra de amor, como lo es el arepaso del amor, poder ayudar a esas personas que si tienen para el medicamento, no tienen para poder comprar los alimentos, y ellos se contentan realmente con una arepita que nosotros le vamos a llevar. Y por allí me dijeron que también vamos a una sopita de carne, una sopita de carne con huesos, y si se encuentran unos pollitos también se van a llevar a los enfermos, porque hay algunos que no pueden comer arepa, entonces se le va a llevar lo que se llama aquí en Barinas un picadillo llanero. Pues las personas están organizando conjuntamente conmigo, con el párroco, y vamos a hacer esa obra de caridad. Queridos hermanos, seguimos orando por todos los enfermos, oramos por la señora Rosario Segura, oramos por el señor Juan Castillo, oramos por la señora Elvira, oramos por todos los enfermos. Oramos por todos los enfermos para que el Señor pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos. Oremos por las familias que realmente son misericordiosas, que desprenden lo que tienen para ayudar al prójimo. Especialmente oramos por Ariday, oramos por Cristian Orellano, oramos por el señor Rubén, oramos por el señor Osvaldo, su esposa Fabiola, para que el Señor le bendiga, le fortalezca. Seguimos orando por todos y que podamos tener un buen inicio de semana. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y le acompañe para siempre. Les habló el Padre Cristóbal Araujo.